Sí, sí. Y ahora sí. Ya. Bueno, hoy día vamos a ver la evaluación muscular del tronco, ¿ok? En primera hay que comenzar con la extensión. En la extensión de tronco hay varios músculos, ¿no? Que son varios. Tenemos el hilo costal, ¿no? Que tiene partes, cervical, torácico y lumbar, ¿no? Pero lo que me van a hacer la extensión son el torácico y el lumbar. Sus orígenes son diferentes en cada uno, ¿no? Comenzamos con la cresta ilíaca, sacro, después se va a insertar en la costilla, séptima y doceava, ¿no? En el ángulo. Hay que recordar que la costilla tiene partes, ¿no? Y la parte posterior se llama ángulo, ¿ok? Después tenemos el longuísimo torácico, que de igual manera tiene partes, ¿no? Uno cervical y uno de la cabeza. Su origen va a ser en el sacro, la vértebra lumbar es de 1 a 5 en la apófisis transversas y se va a insertar en las vértebras T1 a T12 en la apófisis transversas y en la 2 y 12ª costilla. Después tenemos el semiespinoso torácico, S5. Tenemos que su origen va de las vértebras T6 y T10 de la apófisis transversas hasta la inserción entre la vértebra C6 y T4, ¿no? En la apófisis espinosas. Después tenemos el multifidos, que es un músculo importante que después lo vamos a ver. Su origen va de sacro posterior en la espina ilíaca posterior superior y en la cresta, ¿no? En los ligamentos de acá. Y también en la apófisis transversas de L5 a C4, ¿ok? El intertransverso, como su nombre lo dice, ¿no? Se va a originar entre las apófisis transversas. Se tiene partes, ¿no? En la parte cervical va a tener uno anterior y uno posterior. En la parte lumbar uno medial y lateral. El medial va a ser entre las apófisis cuneiformes, ¿no? Que son únicos de esas vértebras. Ahora, los movimientos. Hay movimiento torácico y lumbar. El torácico es de grados y el lumbar de 25. Esto se debe a la forma, ¿no? De las vértebras, que en el lumbar son más verticales, ¿no? Sus apófisis articulares, y eso me favorece la flexoextensión, ¿ok? Su inervación es variable, ¿no? A lo largo de la columna lumbar, torácica y cervical. Ahora, aquí hay un cuadro, ¿no? Para que se acuerden de una mejor manera, ¿no? Según Chihiro Yokochi lo divide en tracto lateral y en tracto medial. En el tracto lateral tenemos el hilo costal y el longuísimo, ¿no? Que va entre el hueso sacro, la cresta ilíaca, ¿no? Las costillas y la columna vertebral. Ahora, en el tracto medial tenemos el interespinoso y el espinoso, ¿no? Que va entre las apófisis espinosos. Por ejemplo acá, ¿no? Esto va de espina a espina y el interespinoso va entre espinas, ¿ok? Otro tenemos los rotadores, multifidos y semiespinosos, que va de apófisis transversas a apófisis espinosas y el hueso occipital. Por ejemplo acá, ¿no? Apófisis transversas, apófisis espinosas. Igual los rotadores, apófisis transversas y apófisis espinosas. Tenemos los intertransversos, de igual manera, ¿no? Entre las apófisis transversas, ¿no? Y el esplenio, la cabeza y el plano cervical. Ahora, acá hay un cuadro de Daniels que si lo quieren ver más resumidamente después, ¿no? Pero acá está. Generalmente estos músculos son de extensión, pero también me puede hacer, si es del mismo lado, ¿no? Una flexión lateral. Y algunos que están insertados en la costilla me permite, ¿no? En la depresión de la costilla, ¿no? Que va a ayudar en la expiración y la inspiración, ¿ok? Y el multifido igual, ¿no? Esto es importante ya que este músculo también es estabilizador de la columna, ¿ok? Okay, también imágenes de referencia. Ahora, ¿cómo se evalúa la extensión de tronco, no? Se puede dividir en dos partes, uno lumbar y uno torácico. En la parte lumbar, de grados 5 y 4, el paciente en decúbito prono, le pedimos que lleve sus brazos atrás, ¿no? De la cabeza, solamente los dedos, y el terapeuta va a estabilizar, ¿no? Por el tobillo encima, ¿no? Y le pedimos que levante el tórax y la cabeza. Pero si el paciente tiene una debilidad, ¿no? Ya sea en la extensión, en los músculos extensores de la columna o los músculos extensores de la cadera,
va a generar cosas, ¿no? Por ejemplo, tenemos si hay debilidad, ¿no?, en los extensores de columna, pero son fuertes los extensores de cadera, me va a hacer una cifosis lumbar, ¿no? Entonces va a haber una retroversión, la cadera va a ir a posterior y va a ser incapaz de levantar la parte superior del tronco, no va a levantar el ombligo que se requiere en la prueba, ¿no? Para que la prueba sea válida, el paciente debe levantar el ombligo de la camilla, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si es al revés? Si los extensores de la columna son fuertes y los extensores de la cadera son débiles, va a haber una hiperextensión lumbar, o sea, una lordosis, y va a ser incapaz de levantar el tronco, y tampoco va a levantar el ombligo de la camilla, ¿ok? Grado 5 lo levanta, ¿no?, con rapidez y lo mantiene. Grado 4 lo mantiene, pero con rapidez lo sube, pero fraquea, ¿no? Ahora, en la columna torácica le pedimos que el paciente que la parte de las tetillas quede al aire, ¿no? Y le pedimos, bueno, nosotros estabilizamos, ¿no?, en los tobillos, y le pedimos que el paciente levante, ¿no?, y que quede en horizontal, ¿ok? En el grado 5 lo mantiene, ¿no?, lo hace rápido. En el grado 4 lo hace rápido, pero hay un esfuerzo, ¿no?, fraquea. Ahora, en el grado 3 las extremidades a los costados, ¿ok? Eso se debe a que el centro de masa va a descender, ¿no? En este caso, como está más alejado, el pez está más alejado, el centro de masa ha subido. Entonces, acá va a generar un momento, ¿ok?, mayor, un torque mayor. Pero acá no va a descender y el torque va a ser menor y al paciente le va a costar menos, ¿no? Las instrucciones son las mismas, ¿no? Estabilizamos, ¿no?, y el paciente va a levantar el cuerpo, ¿no? En el grado 2, 1 y 0 vamos a palpar si hay una contracción, ¿no? Ahora, en la elevación de pelvis tenemos el cuadrado lumbar, ¿no?, que se origina de la cresta ilíaca y se va a insertar en la 12ª costilla, ¿no?, en el borde inferior, y en las vértebras lumbares de 1 a 4, ¿no?, ¿okay?, en las apófisis transversas. Hay otros músculos como el dorsal ancho, el oblicuo externo abdominal, el oblicuo interno abdominal y el iliocostal lumbar, ¿no?, que puede haber una sustitución en estos casos, ¿no?, que el paciente, cuando evaluamos, haga una flexión lateral, ¿no?, al elevar la pelvis. La amplitud de movimientos no se precisa, solamente se aproxima, ¿ok? Su inervación es de T12 a L3. Acá vemos igual, ¿no?, de Daniels, su función del oblicuo externo, ¿no? Si es bilateral va a ser una flexión de tronco, si es ipsilateral me va a hacer una flexión, una rotación de tronco, pero en el lado contrario, ¿ok? Y también participa en la expiración. El oblicuo interno, de igual manera, si es bilateral, flexión de tronco; si es ipsilateral, me va a hacer rotación del mismo lado. Cuadro lumbar igual. Ahora, ¿cómo se evalúa? En el grado 5 y 4, el paciente en decúbito supino, ¿no?, y vamos a sujetar el tobillo y vamos a hacer una tracción hacia el cuerpo, ¿ok?, suave. Le pedimos al paciente que eleve la pelvis, ¿ok? En el grado 5 el paciente sostiene la posición sin movimiento. En el grado 4 lo mantiene, pero con un poco de resistencia, con un poco de fuerza. En caso de estos músculos es difícil que el terapeuta gane la fuerza, ya que ese músculo es potente. En el grado 3 y 2, ¿ok?, en decúbito supino, ¿ok?, vamos a agarrar ahora la parte posterior de la rodilla y el tobillo, ¿ok?, para bajar la resistencia, ¿no?, la fricción. Y de igual manera la prueba es lo mismo, ¿no?, que eleve la pelvis. En el grado 1 y 0 es muy subjetivo evaluar este músculo, porque está muy profundo, ya que está cubierto por varios músculos, ¿no?, como el dorsal ancho, el iliocostal, ¿no?, los oblicuos también, ¿no? Así que se puede palpar si hay una atrofia severa, ¿ok? Ahora, en la flexión de tronco tenemos el recto abdominal, que su origen va de la cresta del pubis, la sínfisis del pubis, ¿no?, y se va a originar en la 5ª y 7ª costilla, ¿no?, y el esternón en la apéndice sifoides.
Otro músculo tenemos el oblicuo interno, el abdominal, el oblicuo externo, el psoas mayor y psoas menor. Su amplitud de movimiento es de 0,80 grados, ¿okay? Su inervación es de T7 a T12, ¿okay? Acá podemos ver las fibras, ¿no?, de estos músculos, ¿no? Y este es el oblicuo interno y este es el oblicuo interno, ¿no? Podemos ver que van en la misma dirección, ¿no? Que después vamos a ver esto. Ahora, antes de la flexión de tronco neta hay una flexión lateral de tronco, ¿ok? Vamos a probar primero la potencia de los abductores y aductores de cadera, que son varios, ¿no? Como tenemos el glúteo mayor, las fibras más anteriores, el glúteo medio, igualmente las fibras más anteriores, y el glúteo menor, y también el músculo del tensor de la fascia lata, y los flexores laterales del cuello. La elevación lateral participan las fibras laterales de los músculos oblicuo externo e interno, que también tiene fibras, lo vamos a ver después, el cuadrado lumbar, el dorsal ancho y el recto abdominal en el lado de prueba. Es importante ya que es para casos de escoliosis, ¿no?, identificar asimetrías funcionales. Ahora, en la fricción de tronco, en el grado 5, el paciente debe estar en decúbito supino, con las extremidades inferiores tiradas, ¿no?, y le pedimos que lleve sus dedos atrás de la cabeza, ¿no?, y que levante el tronco, la cabeza y el tórax, ¿no? Ahora, si hay una debilidad de los flexores de caderas, hay que poner los brazos, ¿no?, encima de la pelvis. La prueba es que el paciente flexione el tronco hasta que despegue las escápulas, ¿ok? Hay que ver eso. Ojo, sin flexionar el cuello. El cuello debe estar recto, ¿ok? El mentón debe siempre mirando hacia el techo, ¿ok? El grado 5, el paciente eleva el tronco hasta despegar el ángulo inferior de las escápulas, utilizando el peso de los brazos como resistencia. En el grado 4, el paciente va a poner sus brazos en X, ¿ok? Eso de igual manera para disminuir el torque, ¿no?, porque el centro de masa va a disminuir, va a descender, ¿no? En el grado 4, el paciente eleva el tronco, ¿no?, el tronco hasta despegar las escápulas. En el grado 3, el paciente va a tener las extremidades superiores, ¿no?, por encima del plano del cuerpo. Esto va a neutralizar, ¿ok?, el peso. El grado 3, el paciente levanta el tronco hasta que el ángulo inferior de las escápulas se separe, ¿ok? Siempre hay que verificar eso. En el grado 2, 1 y 0 es un poco difícil, ¿ok? Hay que palpar en esas partes y se evalúa al mismo tiempo, ¿ok? La posición del paciente de cúbito supino y las extremidades inferiores flexionadas, ¿ok? Nos colocamos al lado de la camilla, ¿no?, y palpamos con los dedos el recto abdominal. Okay, en la secuencia 1 le pedimos al paciente que eleve la cabeza. Si no despega las escápulas, es un grado 2. Ahora, en la secuencia 2 acurrucamos al paciente, ¿no?, por detrás y le pedimos que flexione la cabeza. Si vemos que la parrilla costal desciende, es grado 2, pero si no, es grado 1. Pero si vemos una contracción. En la secuencia 3 le pedimos, acurrucamos igual y le pedimos que tosa. Si hay un descenso de la parrilla, grado 2. Si el paciente no puede toser pero se palpa actividad, es grado 1, ¿ok? Ahora, en los rotadores del tronco tenemos el oblicuo externo, el oblicuo interno, ¿ok? También el dorsal ancho, recto del abdomen, músculo profundo de la espalda y transverso abdominal, ¿ok? El oblicuo externo tiene su origen en la quinta y 12ª costilla y se va a insertar en la cresta ilíaca en los bordes externos, ¿ok? Tiene fibras anteriores y externas. Como hemos visto, ¿no?, en las fibras anteriores bilateralmente me hace una fricción, ¿no? Va a sostener también las vísceras y ayuda en la respiración, o sea, en la expiración. El oblicuo externo unilateralmente actúa con las fibras del oblicuo interno del lado opuesto, ¿okay? Las fibras externas bilateralmente me hace fricción, ¿no?, y unilateralmente va a actuar con las fibras externas del oblicuo interno, o sea,
Si yo hago una rotación izquierda, ¿qué músculo se va a activar? El oblicuo externo derecho y el oblicuo interno izquierdo, ¿ok? Tiene su amplitud de movimiento, ¿no? Tenemos que es de 0 a 45 grados. Está inervado el oblicuo interno de T8 a T12 y el oblicuo externo de T7 a T12. Ahí podemos ver un poco, ¿no? Ahora, ¿cómo se evalúa? En la rotación de tronco, el paciente va a estar en decúbito supino, ¿ok? Le pedimos que lleve de igual manera sus brazos atrás de la cabeza y que levante la cabeza y los hombros y mueva el codo hacia la cadera contraria, ¿ok? En ambos lados. Puede haber en este caso una sustitución con el pectoral mayor, ¿ok? Cuando pase eso, el hombro se va a encoger y la rotación va a estar limitada, ¿ok? Ya que el pectoral mayor me va a hacer movimientos de flexión y abducción, ¿ok? En el grado 4, el paciente de decúbito supino, sus brazos en X y la prueba es lo mismo, ¿ok? Debemos ver que en el lado que hacemos la prueba, ¿no? Que se tiene que levantar, ¿ok? La escápula. En el grado 3, igualmente el decúbito supino, extremidades superiores extendidas sobre el cuerpo, ¿ok? La instrucción es la misma que el grado 5, ¿no? En el grado 3 el paciente levanta la escápula de la camilla. El terapeuta puede usar una mano para comprobar, ¿no? Si la escápula se ha despegado. En el grado 2 el paciente, ¿no? Debe estar con las extremidades superiores extendidas. Nos vamos a ubicar en la altura de la cintura, ¿no? Vamos a seguir las fibras musculares desde la parrilla costal, ¿okay? Hasta la espina ilíaca anterosuperior, ¿ok? El paciente va a intentar levantar el cuerpo y girarlo hacia la derecha y también hacia la izquierda, ¿ok? En el grado 2 el paciente no puede despegar el ángulo inferior de la escápula, pero se observa descenso de la parrilla costal. En el grado 1 y 0 el paciente de decúbito supino, las piernas flexionadas, ¿okay? Nos ubicamos a la altura de la cintura pélvica y palpamos el oblicuo externo de cada lado, desde la parte lateral del abdomen, por debajo de la parrilla costal, siguiendo la dirección de las fibras hasta la espina ilíaca anterosuperior. Luego el paciente va a flexionar el tronco y girar. En el grado 1 va a haber una contracción mínima, ¿no? Y en el grado 0 no va a haber. Ahora, en el Daniels menciona la estabilización lumbopélvica, ¿no? Que en la clase no lo mencionaron, pero yo lo veo interesante y que es importante saber conocer un poco, ¿no? ¿Cuál es su finalidad? Su finalidad es proporcionar una estabilidad, una rigidez al tronco, ya sea por la presión intraabdominal o la compresión de los segmentos vertebrales, ¿no? Y también va a permitir movimiento en cualquier dirección, ¿okay? Según Panjabi, hay sistemas estabilizadores. Tenemos 3: sistema pasivo, sistema activo y control neural. Okay, el sistema pasivo son los ligamentos, ¿no? Estructuras óseas, disco y cápsulas articulares que se van a tensionar y también va a haber una congruencia, ¿no? Que me va a limitar el movimiento. Pero este sistema estabilizador es mínimo. El que más actúa es el sistema activo, que de igual manera me va a estabilizar, me va a hacer una rigidez, que son los músculos del tronco y la fascia toracolumbar. Se puede dividir en dos: músculos globales y músculos locales. Los músculos locales son más profundos, ¿okay? Y los músculos globales son más superficiales. Los músculos locales son de fibra tipo 1, entonces son tónicos, ¿okay? Los globales son de tipo 2, o sea, son fásicos, de movimientos breves y me hacen movimientos gruesos, ¿okay? Y generan grandes fuerzas. En los sistemas estabilizadores tenemos que tienen una densidad grande de usos neuromusculares, ¿okay? Esto está relacionado con la lumbalgia también, ¿no? Si una persona
viene al consultorio y le duele la parte baja lumbar, ¿no? Y vemos que esa persona usa los erectores de la columna para estabilizarse, pero sabemos que esos son de tipo fibra 2, entonces se va a fatigar mucho más rápido esos músculos y le va a doler. Entonces, para contrarrestar eso tenemos que tener un tratamiento en los músculos transversos y multifidos principalmente, ¿no? Para estabilizar, que son de fibra tipo 1 y son tónicos. Ahora, en la estabilidad activa, ¿no? Que es el sistema activo, hay componentes como la contracción, la fascia toracolumbar, la presión intraabdominal y el sistema sensoromotriz, ¿okay? En la contracción hay que recordar que es cuando activamos el agonista y el antagonista al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, hagan una extensión de codo, ¿no? Pero al mismo tiempo hagan fuerza en el bíceps. Ahí sienten que hay como una rigidez, ¿no? Que limita el movimiento. Es lo que pasa acá, ¿no? Para estabilizar el tronco. En la contracción, en los músculos que van a estar activos son los abdominales, los músculos erectores de la columna, ¿no? Y multifidos, pero principalmente es el transverso del abdomen y multifidos, ¿okay? Porque acá podemos ver que va a aumentar la tensión de la fascia toracolumbar. Acá podemos ver en la imagen, ¿no? Que acá está la fascia toracolumbar y las flechitas es el músculo transverso. Entonces cuando se estira esto va a estimular esta parte, ¿no? Que parece como una cuerda, y ese me va a originar un momento extensor y me va a estabilizar la columna, el tronco, ¿ok? También va a aumentar la presión intraabdominal, va a presentar una activación anticipatoria, que en este caso, cuando hay una desestabilización del cuerpo, hay dos ajustes que se puede hacer. Uno es reactivo y uno es anticipado. El anticipado nos referimos al feed forward, que es el control neural. ¿Y qué es el feed forward? Es cuando el cerebro planifica antes de que empiece la acción, ¿ok? Se basa en las experiencias previas y la predicción. Es predictivo, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? Al levantar el brazo hay una desestabilización del tronco, pero antes de eso se va a contraer el músculo transverso, ¿no? Y eso va a activar la fascia toracolumbar y el multifido, ¿no? Que me va a estabilizar, ¿no? Va a haber una rigidez. Ahora, el feedback, que es la corrección que hace el cuerpo durante o después del movimiento en respuesta a lo que pase, ¿no? Se basa en la información sensorial, ya sea propioceptivo, de la visión o de la vestibular, ¿ok? Por ejemplo, si alguien nos empuja, ¿no? No vamos a querer estabilizarnos, ¿no? Como dando pasos, ¿no? Moviendo la cadera o el tobillo, que esas son estrategias del cuerpo, que son del ajuste reactivo. Ahora, pasando acá, el multifido aporta estabilidad espinal segmentaria, ¿ok? O sea, es la estabilidad entre vértebra y vértebra, ¿ok? Lo comprime, y cuando lo comprime hay una estabilidad, ¿ok? También va a controlar movimientos espinal en el plano sagital y frontal. Controla las fuerzas de cizalla y presenta activación anticipatoria, como ya hemos mencionado. Ahora, un ejemplo que se puede mencionar, ¿no? Es cuando la persona practica halterofilia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Si una persona tiene una mala técnica y no contrae los abdomen, al levantar el peso, acá va a haber un momento flexor, ¿ok? Y la parte lumbar se va a ir hacia adelante. ¿Y qué es lo que pasa? Que va a comprimir mucho los vértebras, ¿no? Que tienen un tope de peso, que según Capangi, si no me equivoco, es 800 kilos. Ahora, si una persona tiene una buena técnica y usa la maniobra de la valsaba, que es cerrar la glotis y cerrar el ano, ¿no? Entonces acá va a haber una presión intraabdominal, y esto va a ser como un pilar que no me va a dejar que se haga flexor. Entonces se va a hacer un momento extensor, que extensor se relaciona con estabilidad, ¿ok? Y al contraer los abdominales también se contrae el transverso, que va a estimular a la fascia toracolumbar, y eso también activa, ¿no? Un momento extensor
los músculos erectores, que también se activan. Y en esta posición no puede estar mucho tiempo, ya que va a haber una consecuencia en el cuerpo, ¿no? Como la hipertensión venosa, que hasta se puede desmayar, ¿no? Si lo hace por mucho tiempo o carga mucho peso. Bueno, relacionando con los músculos pélvicos, que los vamos a ver la siguiente clase, o sea, mañana, ¿no? Los suelo pélvico va a sostener los órganos, nos regula también la presión intraabdominal. ¿Qué pasa si son débiles, no? Va a perder el soporte abajo, ¿no? De la estabilidad del core. Va a haber una desalineación pélvica, una mayor presión sobre la columna lumbar, como hemos dicho, ¿no? Va a haber una difusión de la postura, un menor control de movimiento y un prolapso, si están muy débiles. Ahora preguntas, a ver si de lo que hemos explicado ha quedado claro. ¿Alguien que desea responder la pregunta número 1? Oyamos. Hay que responder la pregunta número 1. Es muy sencillo, la verdad. Bueno, como nadie quiere, hay que igual hacerlo, ¿no? Para evaluar la fuerza muscular de flexores de tronco en la situación de que el terapeuta acunando, o sea, poniendo nuestro brazo atrás, ¿no? En la parte superior del tronco, el paciente puede deprimir las costillas, corresponde a la gradación de... Hay que recordar que en los grados 2 y 1, 0 hay secuencias. Si lo puede deprimir, es grado 2. Si no deprime, pero hay una contracción, es grado 1. Ahora, en la pregunta 2 dice que la postura del paciente y del fisioterapeuta para evaluar la extensión del tronco en la columna lumbar con debilidad o atrofia del glúteo mayor, para grados 5 y 4. En la A dice que el paciente en decúbito prono con las manos cruzadas por detrás de la cabeza. Si queremos evaluar en grados 5 y 4, las manos no deben estar cruzadas, debe estar posterior, ¿okay? Y elevadas. Entonces es falso. El fisioterapeuta sujeta los miembros inferiores por encima de los tobillos. También es falso. Ahí no dice que hay una debilidad o atrofia del glúteo mayor, entonces hay que estabilizar la pelvis por los tobillos. Entonces es falso. En la C dice: el paciente en prono con la cabeza y parte superior del tronco fuera de la camilla. También es falso, de que estamos evaluando la columna lumbar. El fisioterapeuta estabiliza los miembros inferiores utilizando el peso del cuerpo con los brazos atravesados sobre la pelvis del paciente. Eso es verdadero. El paciente es capaz de levantar el tronco hasta visualizar el ombligo. Eso es verdadero. Ahora, en la pregunta 3, al evaluar la elevación de la pelvis, vemos que el paciente hace flexión lateral del tronco. ¿Qué músculos están compensando el movimiento? Como hemos dicho, en la elevación de pelvis hay otros músculos que participan, ¿no? Que me puede dar una sustitución, como el oblicuo externo y el oblicuo interno, que son esos músculos que me van a hacer esa fricción lateral, ¿ok? Y gracias. ¿Alguien tiene una pregunta? Consulte. ¿Nadie tiene una pregunta? Sí. ¿Qué músculo participa? Sí.
Acá está. En la fricción lateral del tronco va a participar, ¿no?, los oblicuoexternos internos en las fibras más externas, en el cuadrado lumbar, el dorsal ancho, ¿no?, y el recto abdominal en el lado de la prueba, ¿no?, o sea, lateral. Son esos músculos que me hace la flexión lateral, ¿ok? Y también me hace los músculos del tronco, ¿ok?, en la parte posterior, si es ipsilateralmente. ¿Ahora mejor? Ya, ok. ¿Otra pregunta? Sí. Sí, a ver. Ahí está. ¿En qué parte no has entendido? ¿En las secuencias? Ujú. Ajá, es que en este caso se evalúa al mismo tiempo, grado 2, 1 y 0. Y hay secuencias. Hay una secuencia 1, secuencia 2, secuencia 3. La secuencia 1, ¿no?, le pedimos que flexione un poco, ¿no?, que levante. En la secuencia 2 le acurrucamos y que incline, ¿no?, y en la secuencia 3 que tosa. Si hay un descenso de la parrilla es grado 2, pero si no hay descenso pero vemos una contracción es grado 1. Mira, aquí hay una imagen. Ajá, deprime la costilla. Si deprime, grado 2, nada más. Ok. ¿Otra pregunta? Dice paciente de cúbito pero con las manos cruzadas por detrás de la cabeza. No, ese es verdadero. Sí, ese es verdadero. Sí, ahí me equivoqué. Ok, muy bien. Otra pregunta, si no, para pasar con el quizzes. Ok. Bueno, chicos, eso es todo, ¿no? En la mañana va a haber de miembro inferior, ¿no?, y el lunes sobre la cabeza y cuello. Ahorita voy a estar pasando el quizzes, pero también incluye evaluación de cabeza y cuello. ¿Ok? Voy a ver. Sí, sale 15. Ahorita lo estoy pasando por el grupo y por acá, ¿ok?